Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo el canal 35.1 Punto de TV UJAT y Radio UJAT, La Voz Universitaria. Y este viernes 5 de julio empezamos un nuevo mes, el séptimo mes del año, aquí con ya la lluvia, ese berril, ¿cómo se llama? El huracán Berril que está golpeando la península y a lo mejor nos cae un buen aguacerito al rato aquí en Villahermosa. No sabemos qué va a pasar con ese meteorólogo llamado Berril, un huracán fuerte que está en la península ahorita. Ya pasó y naturalmente que por ahí estamos nosotros aquí. Tenemos un teléfono en el estudio 358-1596 para que nos llamen, estamos a sus órdenes con cualquier llamada que tenga. Tenemos invitados en esta tarde, tenemos alguien que vamos a continuar con la segunda parte de la contabilidad gubernamental. Naturalmente que a rato vamos a entrevistar a nuestros invitados. Y hoy tenemos un tema muy importante para nosotros, que es la situación del peso mexicano ante el dólar, porque a raíz de que hay este cambio de gobierno con la doctora Sheinbaum, que suple al maestro López Obrador, al presidente López Obrador, naturalmente que eso crea un poco de balance en los mercados bursátiles, en el mercado del dólar con el peso mexicano, y eso amerita que hablemos de este tema, la situación que tiene nuestra moneda doméstica, el peso mexicano, ante la divisa dólar, y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y a la mitad del programa, amigo querido, vamos a entrevistar a estos contadores que vienen a hablar de la contabilidad gubernamental. Me acompaña Gildardo López Baños. Pues gracias al público que todos los viernes nos sigue por este canal, el mejor canal de televisión. Naturalmente que sí. Del Estado de Tabasco. Y bueno, es interesante las visitas que vamos a tener por un tema para concluir lo que dejamos pendiente en el programa pasado, pero el tipo de cambio es lo que parece ser que es la bandera que se está usando y que debemos dejar bien claro lo que es políticamente y lo que es en términos económicos, pues lo que explica el comportamiento de esta variable. Así es, pues sí, este es el tema del día de hoy. Vamos a arrancar con esta situación del peso. Hay muchas cosas que decir de nuestro peso, pero yo lo que siempre he dicho y comentado de que cada vez que hay un cambio de gobierno, este comportamiento del peso contra el dólar como que se sube, hay llegan a los límites a veces de la banda de explotación, llegan hasta el límite extremo, y en la medida que los gobiernos van presentando su plan de trabajo durante sus 6 años, entonces ese nerviosismo que se da con respecto a la divisa llamada dólar y el peso empieza a estabilizarse. Y naturalmente que esto ha creado un conflicto a raíz de la elección de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México, y los mercados bursátiles, la bolsa también se desplomó como 6 puntos, el peso con el dólar se disparó. Es decir, vemos nosotros también que esto crea una burbuja, por llamar de alguna manera, que va creando esa intranquilidad hasta que veamos a la presidenta sentada ya gobernando este país, y con que ella se reunió con empresarios nacionales y extranjeros para tranquilidad del mercado accionario y demás, deja al mismo secretario de Hacienda, al señor de la O, y naturalmente que esto va creando una especie de, a poco bajando el tema, dejando la presión que vaya desinflándose. Ya la bolsa empezó a ser más tranquila y el peso, que cuando llega a ella se disparaba a 18 y tantos pesos. Los agoreros del sistema, del gobierno actual, empezaron a hablar de que se iba a disparar a 20 o más pesos, el dólar frente al peso. Y hoy por hoy yo creo que las cosas han tomado calma, pero esto amerita de que tengamos que revisar nosotros lo que pasa con el peso mexicano. Hoy amaneció a 16.70 y tantos, 71 centavos el peso, oscilen en otros precios, allí estaba a 18. Es decir, vemos una conducta un poco como, cuenta que el dólar es una mercancía que se somete también a las presiones de la oferta y la demanda, aunque también tiene otras connotaciones muy diferentes. Naturalmente, el peso se ha apreciado un 0.47% ante el dólar, este martes así amaneció, y la política económica son los principales factores que determinan el tipo de cambio que se genera respecto al peso con el dólar. Entonces, por ahí va la plática el día de hoy. Hay algunos elementos que me analizando, como el caso de la política gubernamental, que tiene que ver
con los cambios de legislación, que tienen que ver con los cambios de políticas migratorias, con las decisiones sobre el consumo energético y además la estabilidad y de la situación política, el territorio en México y demás otros elementos que iremos comentando a lo largo de este programa. Hildardo, ¿qué opinión te merece la situación que está viviendo el peso con respecto al dólar el día de hoy? Bueno, fíjate que a mí me gustaría, antes que nada, explicar el enfoque político que se le ha dado al movimiento del tipo de cambio después de las elecciones del 2 de junio. Creo yo que ha sido una actitud, y no hay por qué, mi pecho no es bodega. No bodega, el presidente, ¿no? Una actitud irresponsable de muchos medios de información que le atribuyen a que el peso mexicano se debilita ante el dólar y sube la paridad del tipo de cambio, ¿no? Creo yo que nuestro tipo de cambio es un tipo de cambio flexible. Todos los días se mueve desde las 6 de la mañana hasta otra vez a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque las 24 horas del día nuestra moneda se encuentra en un proceso continuo de movimiento. Decían que hay como 20,000 millones de dólares que se mueven diario en la economía mexicana, ¿no? No, hay dos cosas que ya te saqué, termina lo que estás hablando. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero a lo que voy. Manejan que el dólar aumentó su precio, se apreció con relación al peso mexicano porque ganó Morena, la presidencia, y porque ganó la mayoría calificada del Congreso. Y que eso implica pues que ya se va a hacer socialismo aquí en el país. ¿Qué dijeron con el licenciado López Obrador? ¿Qué cosas no dijeron? Una diversidad de locuras pero sí hay que recalcarlo, eso es mentira. Totalmente. La variación que ha tenido, influyen muchos factores para que el peso con el dólar o con cualquier otra moneda nuestro peso esté en continuo movimiento. Hay muchas teorías que tratan de explicar esto. Algunos dicen que un factor determinante de la explicación de la variación del precio de nuestra moneda incide en la inflación. Si nosotros tenemos más inflación con Estados Unidos, ¿sí? Pues nuestra moneda se deprecia y por lo tanto el dólar sube de precio. Pero curiosamente este fenómeno, el año pasado que llegamos a 8.7 casi del índice de precio al consumidor y que ahora andamos casi a la mitad, ¿sí? Con una tendencia hacia la baja que muchas veces por unos decimales en una quincena que se mantiene o que sube, pero que no es la tendencia normal, sino son los bienes de temporada, porque la cebolla, el jitomate o lo que sea subió de precio. El cilantro, automáticamente se hace un escándalo. Siempre ha sucedido así, claro. Siempre ha pasado con ese tipo de bienes. Entonces, la inflación no nos explica esta situación. Posiblemente cuando el tipo de cambio era fijo, tenía un poco más de incidencia, ¿no? de entendimiento o de comprensión, porque claro. el comportamiento de nuestra moneda, ¿sí? Entonces, la inflación no está por ahí. Nos dicen que la balanza de pagos es una de los causales. El déficit que se da en la cuenta corriente
de la balanza de pago. Imagínate, el año pasado el déficit de nuestra balanza de pago fue de más de 17.600 millones de pesos al cierre del 23, y ahorita lo que llevamos es 5.000 millones de déficit de la balanza. No hay esa... No hay el argumento, hay escasez de dólar, porque hay un déficit y por lo tanto está saliendo más dólar de lo que entra. Hay una reserva de más de 200.000 millones de dólares. Sí, en nuestro banco, que de alguna manera es la garantía que se tiene, pero no estamos metiendo las remesas, no estamos contemplando la inversión extranjera directa que está entrando. O sea, que el detalle de que la causa de que nuestro peso se haya debilitado ante el dólar, bueno, significa que es por falta de disponibilidad de liquidez de dólar en nuestra economía. No es eso. Y dijo la gobernadora, ¿no? Crédito disponible de 30.000 millones de dólares para cualquier desavenencia que se presente. Sí, y no es eso porque el tipo de cambio no se determina en nuestra economía, se determina en el mercado global, que ese es un punto que vamos a platicar ahorita que regresemos del corte, porque fíjate, decían así, que la situación del problema del tipo de cambio que el dólar con respecto al peso, el peso contra el dólar, es la suma de muchísimos factores que dicen que no están relacionados, que es mentira, están totalmente interrelacionados. Y esos factores los vamos a comentar ahorita que regresemos, ¿te parece? Sí. Platicando este tema del problema de la situación que tiene el peso con el dólar o el dólar con el peso, a ver quién de los dos tiene ese problema. Platicamos aquí con Gildardo este tema y hay una cosa que me llama la atención, estaba yo leyendo y es verdad, que dice que la política, el aspecto político que existen, obviamente tiene mucho que ver con esta situación del dólar con el peso. ¿Por qué? Por los cambios que dan en la parte de la legislación, por los cambios que se dan en la política migratoria, por los cambios de las decisiones que toma el gobierno con respecto a la situación de la energía en este país, con respecto a la estabilidad del territorio y la parte política, más que otra cosa, la estabilidad política que se da en este país. Platicaba hace un ratito sobre este tema. Hay una serie de factores que hay, por ejemplo, la política económica, que tiene mucho que ver en esto, los factores microeconómicos, los factores macroeconómicos, los tipos de cambio, la clasificación de cada tipo de cambio, en fin, una serie de factores que tienen que ver en la economía de nuestro país. Y esa suma de todos esos factores es la que provoca, como decías al principio, es la que provoca esas fluctuaciones que se dan. Sobre todo la estabilidad política, ¿no? Entonces, vimos cuando ya la doctora Sheinbaum electa, ¡boom!, que se sube el precio del dólar, ¿no? Que también ¿cómo se llama? La bolsa también tuvo sus cosas ahí. Entonces, me comentabas hace un ratito, probablemente que te interrumpí hace un rato la pregunta que te hice. Sí, mira, decíamos que por las condiciones económicas, por la globalización, por el sistema financiero a nivel mundial, curiosamente, muchas reglas han cambiado, o muchos aspectos teóricos que explicaban el comportamiento de estas variables ya no son válidas, ¿sí? Por ejemplo, el BIS, el banco BIS, es el banco interamericano de pagos internacionales, BIS, ¿sí? Sus siglas en inglés. Empezó a ser desde al inicio de la década de los 2000, 2004, ¿sí? Empezaron a hacer ellos con todos los bancos centrales a nivel mundial y con todos los principales bancos a nivel mundial, una encuesta
de la actividad que existía en estos bancos de las diferentes monedas a nivel mundial. Por ejemplo, si nos vamos al 2013, que es donde hay más información, en esa época nuestro peso era la octava moneda que más movimiento tenía en el mercado cambiario a nivel mundial, la octava, y representaba el 2.5 del volumen que se movía. Ahorita te voy a decir los volúmenes, pero ya de lo más reciente. De hoy. Sí. En el 2016, porque se hace cada 3 años, bajamos al nivel 11, o sea, se redujo la participación de nuestra moneda en este mercado global y representamos el 1.9% de lo que se mueve ahí. De lo que se mueve a nivel global en el mercado y todo, en todos los mercados financieros del planeta. En el 2019 bajamos al nivel 16, pero, o sea, hemos perdido... Subimos al 16. Bajamos al nivel 16 y teníamos el 1.7 de participación. Más que cuando estábamos en el 11. Sí, no, 2 decimales menos. Pero el más reciente es el del 2022, está pendiente de salir el 2024. Ajá. Ahí nos mantuvimos en el mismo nivel de 16 y se redujo a 1.5 de la totalidad del movimiento global. De los movimientos. Nada más para que tengas una idea, ¿qué significa ese 1.5% a nivel mundial de las transacciones de nuestra moneda? De los contratos, como dicen ellos, ¿no? Sí, bueno, representa operaciones diarias del peso mexicano de 114,000 millones de dólares. Diarios. Eso es lo que se mueve nuestro peso en todos los mercados a nivel mundial, en una diversidad de instrumentos financieros, sobre todo a futuro. Esa es la dinámica. Si nuestra economía no estuviera con un nivel de estabilidad, ¿sí?, no le apostarían los inversionistas en los mercados globales ese manejo de 114,000 millones. Ellos tienen esa información fresca. No, es que eso por eso. Y como están esos negocios bursátiles, se meten de inmediato y así buscan la es un negocio que tiene. Ese es su negocio, con dinero generar dinero. Bueno, ese es el mundo de demanda entre peso y dólar que hay a nivel mundial en nuestra economía interna. Nuestra economía para importar, para pagar préstamos, para si salen los mexicanos a pasear al extranjero, todo lo que necesitamos para comprar al exterior, hay también un movimiento de dólares, o sea, y lo que vendemos también, lo que compramos y lo que vendemos, lo que entra y lo que sale en dólar, lo que se mueve diario en nuestra economía son 21,000 millones de dólares. El monto interno. En nuestro mercadito interno, vamos a llamarlo. Sí. Mercado, bueno, chiquito, ¿no? Ya 20,000 millones. Sí, si lo comparas con los 114,000 por eso, para nivel global. Bueno, el 82% del movimiento de nuestra moneda con relación al dólar se da en el mercado global, no se da aquí. Entonces, la primera pregunta que hay que hacernos, ¿qué mercado determina la paridad de nuestro peso con el dólar? Afuera está influyendo, pero afuera está estable, afuera no está presionando. Lo que están presionando es la chiquillada, no los 21,000 millones que a diario se requieren. Son los que compran dolaritos diarios. La chiquillada que hay aquí y que lo he dicho, lo he comentado. Porque también tiene el juego de la oferta y la demanda, mano. Si compras más, los bancos juegan esa parte. Pero esa... Y esa parte de, ¿cómo se llama?, de la oferta y la demanda son los bancos de primer piso, los bancos comerciales que suben el precio. Pero eso
está entredicho también. Normalmente todos los bancos, en condiciones normales, ¿sí? Tú vas a un banco y vas a encontrar un precio por la compra y un precio por la venta del dólar. Lo sé, sí. Y vas con otro y vas a encontrar lo igual, pero va a haber diferencias en centavos, ¿sí? De la venta y la compra y lo que te ofrece un banco con otro banco. ¿Por qué tienen la especulación en sus manos para jugar con ella? No, esa es la competencia. Es el negocio de ellos. Bueno, pero ¿tú qué pensarías si vas a un banco y ves que a como compra y vende compra y vende el otro? La misma cantidad, no hay diferenciales en nada. No buscas banco, te quedan con el que encuentras al principio, porque No, si todos manejan el mismo precio, pues ya te queda, ¿no? No. Pero si ves diferencia de centavos, va donde hay menos. Pero no es ese el problema. Si vas a las casas de cambio en el aeropuerto y ves que todas tienen el mismo precio de venta y el mismo de compra, pero con un diferencial que no es de centavos entre la venta y la compra, sino un diferencial de pesos, de 2 pesos. 2 pesos, sí. Entonces, ¿qué es lo que se está manifestando? ¿Qué es lo que te están diciendo? Que nuestro sistema financiero local están alterando el tipo lo que de decía cambio. Al principio. Sí. El que tú compras dólares para salir del país, el que quieres guardar dólares porque dicen que el peso, el que juegan con esa parte de la especulación. Y fíjate que hay un detalle que te quería preguntar y comentarlo aquí al público. Decía Forbes, no sé publicidad la revista, decía así, de que el futuro de las tasas que maneja la Reserva de Estados Unidos ha propiciado la depreciación de nuestro peso. Si tú estamos hablando hace un rato de lo que se mueve en el mercado interno y lo que mueve en el mercado interno, ¿por qué pensar en que se deprecie o se aprecie? Porque aquí las tasas han estado estables, el Banco de México no le ha movido, movió creo 0.5, por ahí fue lo que movió. Y el Banco de México es el que está en la misma. ¿Por qué pensar que esa tasa, cómo se van las tasas en la Reserva de Estados Unidos en el futuro? Se basan en principios teóricos que no tienen ningún sustento. Te voy a decir, si la tasa de Estados Unidos se mantiene, ¿sí? Y México está ofreciendo el 11%. ¿Sí? Entonces, el 11%, si tú lo comparas con la tasa que ofrece el Tesoro, bueno, los capitales golondrinos, los capitales especuladores, ¿sí? El capital que no tiene frontera, que no tiene frontera ni nada, país, ni nada, se va siempre, ofrecen mayor tasa de interés. Donde hay un puntito más, ahí se va. Así es. Y no hay el argumento, ese argumento que dijiste que sería futuro, válido, dice, que a futuro. que estuviéramos por abajo nosotros claro. de la tasa de interés que ofrece el Tesoro de los Estados Unidos. Es lo mismo que te decían, para controlar la inflación hay que subir la tasa de interés. Subiendo la tasa de interés, la inversión se retiene, ¿sí? Y por el ingreso lo tanto, la también. producción, todo. Y el consumo se frena. Se demostró que aún con tasas de interés como están ahorita, la inversión está llegando, se está invirtiendo, la inversión fija ha crecido como nunca en la historia de este país. Y ese argumento, ¿qué? Ya no tiene validez. Aún con esos niveles de tasa, el capital se está invirtiendo y se invierte porque tienen un futuro, ellos son muy analistas y ellos tienen asegurado que su recurso, en México tiene un porvenir de desarrollo que está consolidado, su economía, y que en ese sentido no van a andarle buscando por otro lado. En síntesis, el peso mexicano es una moneda fuerte que se ha apreciado con respecto a este dólar, y estamos hablando de la especulación en la economía. Sí. Donde vienen nuestros invitados, hermano. Fue a corto plazo, fue un volumen, si le quieren llamar aspecto político, son el sector financiero en México que quiso presionar al nuevo gobierno. Pero qué bueno que la postura del nuevo gobierno fue firme. Firme. Bueno,
Regresamos y al regreso tenemos nuestros invitados. Aprendamos economía y como les comenté al principio, se me trabó la lengua, amigo. Como les comenté al principio, teníamos unos invitados, o tenemos unos invitados, les comenté que nos acompañaba de nueva cuenta este grupo de contadores públicos, porque la semana pasada nos quedamos a la mitad y esta es la segunda parte para terminar con el tema de la contabilidad gubernamental. Por ahí vamos el tema de hoy. Y me acompaña de nueva cuenta la contadora María Ángeles Carrillo González. Bienvenida, maestra. Gracias, maestro. Ella es maestra de la universidad, además es contralora de nuestra universidad. Vamos con la segunda parte, maestra. Vamos por la segunda parte. También nos acompaña en esta mañana el contador público Félix Adrián Vilches, el síndico ante el SAT del Instituto Mexicano del Contador Público de Tabasco. Maestro, vamos con la segunda parte. Muchas gracias, maestro. Bienvenido, de nueva cuenta. Gracias, aquí estamos, a la orden. Y hoy nos acompaña el maestro del Contador Público Andrés Castellano Salazar, que es el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de aquí de Tabasco. No estuvo con nosotros la semana pasada. O sea que ahora traen refuerzo. Ya traen refuerzo, sí. Okay. Ahora, pero vamos a hacer que los tiempos, maestra, vamos a aprovecharlos porque nos quedan dos bloques del programa y entonces optimizar participar todo, optimizar el tiempo. Sí. Pues hoy, la semana pasada hablamos de hacer la contabilidad gubernamental y de verdad no nos alcanzó el tiempo. Todos agarramos el micrófono y ese micrófono no lo soltábamos. Y dos cosas, ahorita yo nomás tuvieron usted y pum. Seguimos hablando de la contabilidad gubernamental. Pero, ¿qué te parece para que el público que nos sigue por TV UJAT y Radio UJAT, para estar al día, ¿por qué no iniciamos con los aspectos más relevantes de la contabilidad gubernamental que de alguna manera lo vimos en el programa pasado? Por ahí podemos empezar, por ahí. Porque quisimos entender qué era la contabilidad gubernamental, desde cuándo se ha generado este tipo de contabilidad en el gobierno. Como que no, el gobierno casi no lo tomaba en cuenta, es muy reciente, decíamos en el programa pasado, ¿no? Porque el gobierno ingresaba en 20 pesos y gastaba 20 pesos y punto. ¿No? Entonces por ahí empezamos. ¿Quién empieza con la palabra, Andrés? Si me permite. Las damas primero. Okay. La semana pasada comentábamos, contabilidad gubernamental, que todos los entes públicos, sean autónomos, poderes, todos están obligados a llevar sus registros contables a través de lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y ahí decíamos palabras claves, ¿cuál es? O cómo lo ha trascendido como armonización contable. Todo el mundo habla de armonización contable y a lo mejor sea más coloquial que hablar de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, es una de las importancias o relevancias que tuvo la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se decía como antecedentes que en el 2008 es cuando se inicia en esta implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que uno de los objetivos principales es armonizar. ¿Armonizar qué significa? Homologar. Es decir, estamos obligados todos los entes públicos a llevar nuestros registros contables, emitir estados financieros, pero ahora de una manera armonizada. Es decir, todos hacemos lo mismo. Se homologó la forma de llevar a cabo los registros contables. Federal, en los tres niveles, y municipal. Sí, federal, estatal, municipal, y además tiene que permear a todos los entes públicos. Ahí estamos hablando de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Qué opinión le merece usted, maestro? Sí, claro. Comentábamos en el programa pasado que en el 2007 se propone precisamente reestructurar y poner en orden la información, la información que se genera de los entes públicos. Entonces, a raíz de eso, mencionábamos, antes no había un control de dejarle a las siguientes administraciones, ya sea de cualquier ente público, sino dinero que ingresaba, dinero que
se daba, que se gastaba, pero no dejaban un patrimonio, no había un antecedente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se propone llevar un orden en las finanzas del Estado como tal, y surge la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de ahí pues todos los lineamientos que hemos ido mencionando a través del Consejo Nacional de Armonización Contable. Que tú me tienes la palabra acerca de la ley. Gracias. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Efectivamente, como bien señalan, la Ley General de Contabilidad Gubernamental se publica el 31 de diciembre de 2008 para iniciar su vigencia el 1 de enero del siguiente año, es decir, de 2009. Y como referencia, pues tenemos 15 años, ¿verdad? Muy nuevo. De que pues ya debe de estar implementado al 100%. Obviamente todo tiene un proceso, ¿verdad? Claro. Desde su fecha de publicación se dio un plazo perentorio para que todas las entidades cumplieran al 100% con esas disposiciones. Lamentablemente, por las cuestiones económicas, por las cuestiones presupuestales, no en todos los niveles se han establecido los sistemas de registro que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La tendencia es cumplirlas. Ya estamos a 15 años de eso y debemos de estar ya totalmente homologados, como bien lo señala la maestra, para que haya solo un informe financiero a nivel federal. La otra idea es, fíjense que hablamos de la contabilidad gubernamental el programa pasado, y como hablamos de 2008 apenas, como una cosa muy reciente, no está muy lejos. ¿Qué avance ha tenido entre los entes públicos de los niveles que hemos platicado nosotros últimamente, de que cada quien llevaba lo suyo, los municipios lo suyo, el Estado lo suyo y la Federación lo suyo? No había una cosa, un orden que se estableciera en todo ello. ¿Qué avance hay hasta ahorita con respecto a la contabilidad gubernamental con estos entes públicos, maestra? Sí, decía yo hace un momento que palabra clave para todos ha sido armonización contable, pero también palabra clave ha sido que contabilidad gubernamental, la diferencia que existe en relación al sector privado es que se lleva bajo una dualidad de registro presupuestal y registro financiero. Esa es una diferencia muy importante que hay en relación de la contabilidad del sector público con el sector privado. ¿Sí? Esto también está llevando a la sistematización, es decir, no está hablando de, pues tienes que cumplir con todos los lineamientos que emite el CONAC, porque también dijimos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental te da la generalidad, el deber ser, pero faculta al CONAC, al Consejo Nacional de Armonización Contable, para efectos de que publique los lineamientos, la especificidad de cómo se debe de llevar la contabilidad. Y dentro de ello resalta la implementación de un sistema de contabilidad gubernamental. Y viene alineado a todo esto la transparencia. Es correcto, la transparencia y la rendición de cuentas. Y rendición de cuentas. Entonces, ese es el objetivo realmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Qué avance llevamos? ¿Qué avance llevamos? La verdad que en cuanto a cumplimiento, de acuerdo a la normativa misma de la ley, que hay una obligación de estar informando, en cumplimiento llevamos casi un 90% a nivel nacional. Pero ya en términos de cumplimiento, pero de acuerdo a las guías contabilizadoras de aquí, de acuerdo a las guías de registro de la propia ley, todavía hay deficiencias. ¿Por qué? Porque en algunos lugares no están los sistemas debidamente implementados. Se cumplen a través de otros sistemas y no se llega realmente a la homologación del informe final. Entonces, ese es lo que nos hace falta, tal vez por parte de las entidades o del gobierno federal, de unificar un solo sistema, ¿verdad? Que ese sería lo ideal para que todos cumplamos debidamente. Fíjate, hay una cosa que me llama la atención.
yo empresario, yo mi contabilidad y le tengo que cumplir al fisco. Yo mi contabilidad, yo de siempre, soy el dueño de la empresa. Acá, y los señores políticos, ¿no? Este dura 3 años, este dura 6 años, otro 6 años. Yo llevo una contabilidad, pero ¿cómo me obligo yo? Porque al final de cuentas yo termino en 3 años mi migración en el municipio y entra otro. Ahora, ¿cómo se maneja esta parte de la contabilidad gubernamental? Porque yo acabo en 3 años mi administración municipal, o el gobierno actual acaba en 6 años. ¿Cómo hacer que esta contabilidad siga un proceso igual con el que viene, ¿no? ¿Cómo amarrarlo? Fíjese que, ahí si me permite, no perdamos de vista de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas también aquí juega un papel muy importante. Porque si bien es cierto, como usted dice, yo entrego en 3 años y yo cumplí, hago mi acto protocolario de entrega-recepción y ya cumplí. Ya. Ojo, pero eso no te exime de la responsabilidad que posteriormente pudiera existir. Pero hay una cosa, a mí me sanciona el Congreso. Yo le entrego al Congreso la cuenta de lo que yo administré 3 años en el municipio de Macuspana, por decir un nombre, ¿no? Y lo entrego. El Congreso me sanciona porque no cumplí esto, no cumplí aquello, pero otro. Ahora, ya me lo liberé el Congreso, me dijo, sí, usted es libre. Sí, es la calificación de la cuenta pública. Ahora, ¿qué sigue con eso? Porque me cuenta, yo lo hago como contabilidad esa parte, ¿no? De entregar los datos. Pero, considero, y aquí habría que, la pregunta que hace el maestro Paz, retomarla muy bien. Yo creo que la obligación... Fíjate que me gustaría que lo retomáramos regresando del programa, porque ya me está haciendo ya que ya se nos acabó. Que ya se nos acabó. Tenemos que cortar. Lo retomamos. Regresando. Guárdala para el siguiente, para que lo comente en el corte que viene, ¿no? ¿Les parece? Okay. Sí, porque es fuera lo que iba a decir el maestro Gilardo. Entonces, regresando de este corte que tenemos ya encima, entonces continuamos con esa pregunta. Aguarda, maestro Gilardo. Vale. Así es. Platicando este tema de la contabilidad gubernamental con estos amigos míos, la contrada Carrillo, maestro Vilchi y el maestro Castellano. Gilardo, te quedaste con la pregunta al hombro. Bueno, lo mío es un comentario y una pregunta. Creo que lo que se decía sobre la responsabilidad de un funcionario público que termina su periodo y no cumple pues, ciertas obligaciones de aplicar un sistema, yo creo que la ley gubernamental no está dirigida a la persona, sino está dirigido a los 3 niveles de gobierno. O sea, está enfocado a los ayuntamientos, a los gobiernos de los estados y al Poder Ejecutivo, bueno, al gobierno federal porque incluye ejecutivo, judicial y ¿cómo se llama? Y legislativo. O sea, son niveles de gobiernos que tienen que cumplir, que a lo mejor los servidores públicos que representen en un determinado momento ese nivel de gobierno, a lo mejor por alguna razón no cumplen con esa responsabilidad, pero el simple hecho de no cumplir y dejan sus funciones, bueno, ¿hasta dónde sería válido sancionarlo? Porque es un problema que siento que no es personalizado, sino que es una función de Estado de los 3 niveles de gobierno. Vamos porque se va a acabar el programa. La pregunta que quiero hacer es, hace rato escuché que llevaba un 90% de avance la implementación de este programa, pero también que había el obstáculo de los sistemas para ir integrando esta armonización presupuestal y financiera. Aparte de esto, o sea, ¿qué otros obstáculos se han presentado, ustedes que están en ese ámbito, para que no se pueda cubrir y no pueda operar realmente
este excelente sistema de manejo y control. Adelante. Gracias. Bueno, uno de los obstáculos, precisamente lo comentaba, es la cuestión presupuestal para la implementación del sistema. Generalmente no se estipulan a nivel presupuestal recursos para que esto se cumplimente a un 100%. Ese es el primero de los obstáculos que encontramos, y desde luego a raíz de eso se derivan los demás. ¿Cuáles? Precisamente lo que hablamos de la armonización, o sea, es decir, para que todo se concentre bajo un mismo sistema. Actualmente tenemos en algunos municipios diferentes sistemas implementados de sistemas de registro por distintas empresas. En algunos, inclusive dentro del propio Estado, encontramos dependencias con sus propios sistemas. Al final el objetivo es el mismo, porque toda la información se concentra de acuerdo a las reglas de operación de la propia Ley General de Contabilidad. Pero no es lo mismo que salga de un mismo sistema para la integración y se haga un estado financiero consolidado, único, para la administración, ya sea estatal y federal. Desde luego se vuelve un poquito más complicado. Sí, me gustaría comentar acerca de lo que decía el maestro Gildardo. Si bien es cierto, entregamos la información, hablábamos en el programa anterior, generamos información y estamos entregando las cuentas públicas, los informes en tiempo y todo. Pero ahora, revisar que se hayan realizado, como bien comenta el contador Andrés, con los sistemas, con los lineamientos que dice la propia ley, pues ya ese sería otro tema. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo la información de manera oportuna en los entes públicos. ¿Por qué? Se supone que el sistema debe hacer la información o generar la información de manera automática. Con la información que ya presentamos, aquí la pregunta sería, que ese va a ser otro tema, va a soportar una auditoría, una revisión, y más allá de haber entregado la cuenta pública, voy al punto que comentaba, ¿cuáles son las sanciones? ¿A quién? A las personas. ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes son los responsables de esa información? ¿Sí? Yo ya entregué la información, la cuenta pública. Ahora, ¿cuál es el verdadero objetivo de la contabilidad? Ver si los recursos se aplicaron de manera correcta, si se llegaron las metas presupuestales, todos esos temas. Entonces, si nosotros a través de la transparencia que la misma ley nos obliga, o obliga a los entes, no tenemos esa información al alcance de los ciudadanos, porque comentaba el maestro, en el sector privado, pues al empresario es el más interesado, ¿no? Ahora, nosotros como ciudadanos o como gobiernos son a los que nos interesa tener la información de manera oportuna. Bien decía el contador, unos andamos por acá con un sistema, otros tenemos otro sistema. Entonces, al momento de armonizar o de homologar o de querer unificar la información, es donde no podemos lograr el objetivo. Y entonces, la parte presupuestal ya no está siendo la correcta o como lo pretende la ley. Entonces, ese sería mi punto de vista. Rápido, que tengo una pregunta después de ti. Yo aquí lo que pienso es lo siguiente, es decir, el sistema de contabilidad gubernamental es uno. O sea, y la ley muy claramente te dice en qué debe de consistir, cuál es la finalidad, el objetivo y cómo se tiene que desarrollar. Es uno. Estamos hablando, cuando digo de un sistema de contabilidad gubernamental, estoy hablando de un sistema informático, ¿sí? No hay software todavía que te los vendan así como el Compact. Entonces, hay desarrolladores, sin embargo, que han estado trabajando desde sus inicios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cada quien lo va desarrollando de una u otra manera. Algunos llevan más avances porque recordemos que el objetivo del sistema de contabilidad gubernamental es que haya un control desde que se emite la requisición hasta que se paga la factura, ¿sí? Y todo eso tiene que ir migrando en el sistema de contabilidad gubernamental. Sí, también compran, ¿no? Todo tiene que ir migrando. Todo el ejercicio del presupuesto tiene que ir introduciéndose en el sistema. Y ese sistema
debe de tener la posibilidad de que desde que yo comprometo el recurso, a través de la requisición, hago mi registro presupuestal hasta que pago con mi registro financiero. Yo me quedé en la parte maestra, donde decía, yo administro el municipio, a mí el Congreso me sanciona, tú estés libre, cumplo con todo lo que te pido. Para ese paquete de cosas donde ejerzo, compramos insumos, compramos, se lleva una contabilidad en la parte administrativa, ¿esa dónde va? En el sistema de contabilidad gubernamental, es lo que estoy diciendo. Si yo voy a hacer una compra, tiene que haber primero una requisición y yo hago mi requisición a través de ese sistema de contabilidad gubernamental. Oye, que ya se recibió el bien, hago mi registro en el sistema de contabilidad gubernamental. ¿Y cuál es el beneficio de ese sistema de contabilidad gubernamental? Que me lo traduce en un registro presupuestal en un inicio con un cargo y un abono, pero cuentas presupuestales, y después cuando ya interviene la parte financiera, entonces cuando ya se genera la orden de pago, entonces sigue el registro presupuestal, pero a través de una matriz de conversión me lo convierte también en un registro financiero. ¿Sí? Un ejemplo, debe de contar ese sistema de contabilidad gubernamental también con un sistema de control de bienes muebles, de tal suerte que cuando se da de alta en ese sistema se traduce a la vez en un registro contable. El de contabilidad lo único que tiene que hacer es captar su registro. ¿Sí me explico? Sus activos. Esa es la importancia del sistema de contabilidad gubernamental. Esa es la diferencia de antes, que cada quien lo hacía a su leal saber y entender. Es la diferencia de que todos los requisitos para llevar una contabilidad, que principalmente es plan de cuentas, catálogo de cuentas o como se le quiera denominar, ahora lo lleva el estado de Tabasco, lo lleva el estado de Veracruz, todos estamos homologados. Desde el ayuntamiento. Todas las cuentas, hablo de registros contables y presupuestales. Entonces, ¿eso qué permite? Consolidar. Pero hablamos de que hay desarrolladores, despachos que desarrollan esos sistemas, pero a lo mejor el que él desarrolló trae deficiencias. Claro. Y no cumple en su totalidad, pero él tiene que entregar una cuenta pública y tiene que hacer estados financieros y presupuestarios, y entonces ahí se da una parte de la simulación, porque lo que mi sistema no me hace, pues lo tengo yo que hacer en una hojita de Excel o... ¿Sí me explico? ¿No? Sí, de todo modo, la idea es cumplir. Hay un ente que se llama SEBA que hace evaluaciones, ¿sí?, de tu sistema. Sin embargo, digo, lo idóneo es que haya esa continuidad de supervisión, de implementación, pero también los entes públicos debemos de ser muy responsables y no simular, porque no es que te van a ir a ver en tiempo real, a ver, demuéstrame, claro. No, toda la evaluación lo haces a través de un sistema en donde tú subes capturas de pantalla, y eso es manipulable. Y lo tiene, por ejemplo, para mí el gobierno gubernamental, a pesar de que el gobierno tiene un montón de años de existencia. Ahora, si llevas un muy buen sistema de contabilidad, y además, otra cuestión también, le debemos de apostar mucho a la capacitación de nuestro personal. Sí. Ya no dio tiempo a la otra pregunta que le iba a hacer. Vamos a cerrar rapidito. Una, yo sé que la contabilidad gubernamental tiene un papel importante en la administración de los gobiernos. ¿Cuál es ese papel que tiene rapidito que se va a enseñar ya? ¿Un papel importante? Que tiene la contabilidad gubernamental en la administración pública. En la administración pública, orden. Orden, en principio, orden. Y transparencia, rendición de cuentas. La difusión de la información financiera. Difusión de la información financiera. El objetivo principal. Sí, sí. Ya menos problemas para conciliar presupuestal y financiero. Tener la información oportuna. Sí. Y tener la certeza a través de la evaluación de que el recurso se aplicó en
hacia donde debía de destinarse, al programa que debía de destinarse. Gracias, maestro Andrés, gracias, maestro Michi, gracias, maestra María Los Ángeles. Definitivamente necesitamos 2 horas. No, pero es que fíjese, usted ya empezó a introducirse a la auditoría, entonces invítenos y hablamos ahora de auditoría gubernamental. Luego el próximo viernes aquí aprendamos economía. Es la segunda parte. Gracias.